estupendo. Empezamos pues, ¿no? Nada, no hay problema. Bueno, no sé si reconocéis este símbolo, supongo que sí, ¿no? Algunos, la mayoría, ¿verdad? ¿De qué es? Una marca. No decimos marca, dice, ¿no? Vale, no decimos marca, pero es una marca muy conocida, ¿verdad? Esta marca está, bueno, Nike, ¿no? Ya lo sabéis. El nombre de la marca es justamente la diosa de la victoria en la mitología griega y tiene unas alas, y esto es una supuesta ala, ¿no? de la diosa de la victoria. ¿Y sabéis quién es este? Lo anterior era fácil. ¿Esto? ¿Quién es este? Este adolescente, Michael Jordan. Todavía seguís el rastro. Un jovencito adolescente, Michael Jordan, porque esta jovencilla a lo mejor alguna no lo ha reconocido. Y sabéis, esto falla un poquito en el paso. Ahora, ¿y sabéis qué es esto que está en el circulito? Unas zapatillas. No son unas zapatillas. ¿Cómo se llaman? Air Jordan. Es importante, no son unas zapatillas cualquiera. Algunos estarán diciendo, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver, es importante, porque en el año 1984 la marca Nike era una marca desconocida en el mercado de equipamiento deportivo, ¿no? A uno de sus directivos, hubo una película hace poco, no sé quiénes la visteis, uno de sus directivos se puso en contacto con el adolescente o el representante del adolescente Michael Jordan, pensando que posiblemente este chaval tendría una proyección más o menos importante en la NBA y que ayudaría al crecimiento de la marca. Y en esa fecha hicieron una inversión sumamente rentable de la marca, que estimaron que llegaría en ese convenio de trabajo mutuo, que llegaría a generar la cantidad de 3 millones de dólares después de 4 años de rodaje juntos, ¿vale? En una decisión que entendía que era una decisión sabia. Ahora bien, se equivocaron y en el primer año ganaron o generaron 100 millones de dólares. En vez de 3 en 4 años, el primer año 100 millones de dólares. El año pasado, en el 2023, cuando cierran las operaciones de la marca en ese último año, ¿funciona este? Generó, curiosamente, o genera en la actualidad 3 millones de dólares cada 5 horas. O sea, es brutal. La primera, convirtiendo a Nike a la primera marca deportiva del mundo, ¿no? Esto ilustra la trascendencia de tomar decisiones y tomar decisiones correctas, ¿no? La trascendencia de ello. Y es que esto es lo que apunta el apóstol Pablo en el texto con el que quisiera que tuviéramos una reflexión acerca de la cuestión esta, ¿no? De andar como sabios, porque tomar decisiones sabias es trascendente y nos proyecta durante toda la vida. Allí en el texto que tenéis ahí, de Efesios 5, 15 al 21, podemos leer que el apóstol Pablo está diciendo esto: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, llama la atención en este texto, en primer lugar, antes de entrar directamente en cuál es la propuesta del apóstol Pablo para andar como sabio, la forma en la que el apóstol Pablo va a abordar este asunto desde el punto de vista de, en primer lugar, la intensidad en la demanda que va a presentar el apóstol Pablo. Lo primero que habéis observado es que dice, mirad. Este mirad es una llamada de atención. Este mirad es un énfasis. Este mirad supone una actitud proactiva acerca de lo que les va a decir.
No voy a decir ninguna tontería, es algo serio, es algo trascendente, es algo importante. Necesitáis mirar, no podéis permanecer pasivos viéndolas venir. El apóstol Pablo está reclamando atención ante la gravedad y la importancia de lo que va a decir. Les está invitando a tomar conciencia. Hermanos, os voy a compartir algo importante. Tan importante que le dice, mirad, pero además dice, ¿se habrán enterado con mirad? No solo mirad, mirad con diligencia. Mirad con diligencia. Literalmente es mirad con precisión. Mirad con esmero. Otras traducciones dicen, mirad atentamente, con mucho cuidado, con exactitud. O sea, no solamente la actitud proactiva de mirar, sino de mirar con microscopio, con mucha atención. ¿Y qué es lo que han de mirar? ¿Cómo estáis andando? ¿Cómo estáis andando? ¿Cómo andáis? ¿Cómo estáis viviendo vuestra vida cristiana? Si es que es verdad que vuestra vida se puede denominar o adjetivar como cristiana, tenéis que mirar. No podemos pasar viéndolas venir, sino en esta actitud proactiva. Es una forma de decirlo. Poned todo el empeño posible en vigilar vuestro estilo de vida. Es el llamamiento del apóstol Pablo. Y esto lo hace además incidiendo en el profundo contraste que supone mirar. Porque hay dos formas de vivir, dice el texto, como necios o como sabios. Y es importante que miremos atentamente porque estamos montados en un barco o en el otro, no en el del medio porque no existe. O estaremos viviendo como necios o como sabios. Hay estas formas de vida, estas dos únicas formas de vida. Y la necedad, en este caso, no es la ausencia de conocimiento, sino una actitud o comportamiento equivocado en cuanto a nuestra relación con Dios. El versículo 17 utiliza la palabra ya no necio, sino insensato. Y conocéis al hermano Campa, que es psiquiatra, y él dice que esta palabra aquí de insensato es muy curiosa porque tiene que ver con, o su significado es, tiene que ver con la problemática intrapsíquica que se vivencia en los trastornos mentales. O sea, o vivimos como sabios o estaremos viviendo como locos, como trastornados mentales. O sea, fijaos el llamamiento del apóstol Pablo. Hermanos, mirad atentamente que o estáis viviendo como cuerdos o estáis viviendo como locos. O estáis viviendo como sabios o estáis viviendo como necios. Es importante tomar conciencia de esto. Y la otra alternativa es la sabiduría. Vivir como sabios. Y esta sabiduría no es un conjunto de conocimientos, no es un conjunto de contenidos, sino que se trata de una conducta adecuada delante de Dios. Y lo que es vivir como sabio, viviendo de esta manera adecuada delante de Dios, es lo contrario a vivir como un loco. Y a tenor de esto, a raíz de esto, el apóstol Pablo les va a plantear tres cuestiones indispensables para ser capaces de vivir como sabios. Tres cuestiones que son como tres escalones, cada uno se sustenta en el anterior. No se puede llegar al escalón superior sin haber pasado por los dos previos. Y lo primero, y es muy pragmático, el apóstol Pablo les va a hablar de la necesidad de aprovechar el tiempo. Se ha quedado por arriba de la diapositiva la primera parte. Arriba pone, en la esquina de la derecha pone, aprovechando el tiempo. ¿Qué es vivir como sabio? Vivir como sabio es vivir aprovechando el tiempo. Ahora, es muy interesante porque cuando utiliza aquí esta palabra aprovechando bien el tiempo, aprovechando se queda corto. Literalmente, fijaos lo que es. Redimiendo el tiempo. No es aprovechar, voy a aprovechar la ocasión. No, redimir es mucho más que eso. Redimir el tiempo va mucho más allá de no perder el tiempo. Redimir el tiempo implica una actitud proactiva en el uso del tiempo. Nada parecido a lo que a veces hacemos con nuestro tiempo. Redimir el tiempo supone comprar tiempo, invertir en el buen uso del tiempo. ¿Por qué? Supone comprar tiempo para quitarlo del mal uso del tiempo.
¿Veis la actitud tan dinámica, proactiva, comprometida en el uso del tiempo, que a veces se nos escapa de las manos tonteando sin darnos cuenta? Y el apóstol Pablo está diciendo que necesitamos rescatar el tiempo de la esclavitud al mal, que habitualmente el tiempo por sí solo nos lleva, sin escatimar el precio. Invierte en el uso adecuado del tiempo, como primer escalón si queremos vivir como sabios, es la idea aquí. Como si el tiempo, la idea es, como si el tiempo estuviese preso del mal uso. O sea, si usamos el tiempo sin pensarlo, lo vamos a usar malamente, preso del mal. Y la idea es que como si el tiempo estuviese preso, el creyente lo compra para ponerlo en libertad y hacer buen uso del mismo. Es la imagen, en última instancia, de esto. Ahora, tal visión del tiempo necesita o demanda que estemos permanentemente en concienzuda vigilancia en cuanto al uso de nuestro tiempo. Permanentemente vigilando qué está pasando con nuestro tiempo. Porque el problema con el tiempo, si estamos teniendo problemas con ello, resulta de la mayor trascendencia e importancia. Es curioso también notar que la palabra aquí para tiempo habitualmente es cronos, de cronómetro, de contar. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no usa esa palabra, sino que usa kairos, es otra diferente. ¿Qué significa kairos? Tiene una asesión más que de contar tiempo, tiene más la asesión de época o espacio vital, en el sentido de que más que cómputo personal, que cómputo temporal, tiene que ver con buscar e invertir y aprovechar oportunidades, ¿sabes? Implica aprovechar bien el tiempo cronos, pero va aún más allá, aprovechar las oportunidades que se van poniendo en la vida o buscar oportunidades para aprovechamiento adecuado del tiempo. Se trataría como el perro sabueso que va olisqueando por ahí por el campo el rastro de la presa. Es la actitud de aprovechar el tiempo, de estar permanentemente buscando las oportunidades, las mejores oportunidades, teniendo conciencia de que no podemos olvidar que la vida no es otra cosa que tiempo y oportunidades. Tiempo que se va, tiempo que se pierde. Oportunidad que perdemos, oportunidad que no vuelve habitualmente. Y necesitamos invertir sabiamente nuestra vida a través de la redención, de la compra, de la inversión en oportunidades y en tiempo. Ciertamente no podemos estirar el tiempo, pero sí que podemos sacarle mejor provecho. Y es lo que aposta el Salmo 90, versículo 2, cuando el salmista hace esta petición vehemente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Estábamos hablando, andad como sabios. Y fijaos la conexión extrema y estrecha entre el uso del tiempo y la sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a redimir el tiempo, de tal modo que a través del buen uso del tiempo traigamos a nuestro corazón sabiduría. Hay una estrecha relación de dependencia entre el buen uso del tiempo y el ser sabio. Ninguna persona que desaproveche el tiempo, que lo tira a la basura, que se le va entre las manos, va a ser una persona sabia. No sé si estáis de acuerdo con la ecuación, pero creo que es lo que nos presenta la palabra de Dios como principio. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues nos dice el texto, hermanos, porque los días son malos. Los días son muy malos. Los días son o están en las manos del enemigo. Días bajo el gobierno del mal, bajo el control del reino de las tinieblas, gobernados por el Dios de este siglo. Si dejas pasar el tiempo sin redimirlo, vamos a caer en las corrientes de este mundo. Se nos hace indispensable nadar contracorriente, y no va a ser esto fácil. Si nos dejamos llegar por la corriente de estos días malos, el tiempo se nos escurre entre las manos. Se nos va. Hay unas estadísticas demoledoras del año 2022, ya mismo estarán las del 23, que dice que el español medio gasta
unas 6 horas, no aparece ahí, unas 6 horas en Internet de media al día. 6 horas en Internet, 2 de ellas en redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, 2 horas dándole al dedito. Y otras 4 horas viendo canales de vídeo y televisión o videojuegos. O sea, ahí repartimos 6 horas al día de media cada español en ese tipo de actividades. No sé cuál será el consumo de cada uno de nosotros aquí, pero esto es brutal. Si tomamos estas referencias de 6 horas al día y pudiéramos aplicarlo a nosotros, ¿cuánto no hubiéramos crecido si en el uso del tiempo, en vez de 6 horas, hubiéramos cogido 5 para ese uso y 1 para encontrarnos con el Señor? En su palabra, en oración, etcétera. Así que necesitamos, como decía el apóstol Pablo en principio, mirar con detalle, mirar con detenimiento qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Porque es la base para seguir avanzando a la segunda propuesta, que es ya no solo aprovechando bien el tiempo, sino entendiendo la voluntad de Dios que nos dice en el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y mi propuesta es que para entender la voluntad de Dios tenemos que sustentarnos en el buen uso del tiempo. El conocimiento de la voluntad de Dios no nos viene con una varita mágica que nos toca, ¡ping! Entiendo la voluntad de Dios. No. Sin redimir el tiempo no vamos a llegar a una comprensión profunda de la voluntad de Dios, y es el segundo paso, el segundo escalón que el apóstol Pablo está proponiendo aquí. Y la palabra entendiendo que usa aquí el apóstol Pablo también es una palabra muy interesante. Yo no sé griego, ¿eh? Si alguno está diciendo, usa esto porque sabe, no sé griego, pero tengo materiales que, concordancia, interlineal, etcétera. Hay materiales al alcance de un botón, ¿vale? Entonces, os propongo, para un buen uso del tiempo también, acercaros a la palabra de Dios con profundidad y buscar un poquito, y salen joyas ahí, ¿verdad? Pues una de las joyas es la palabra que se utiliza aquí para entender. A veces, vale, te he entendido. No. La palabra que está utilizando aquí supone una comprensión profunda, íntima e interiorizada de la voluntad de Dios. Así que no es una cosa baladí, ¿vale? Es algo mucho más de más sustento. Una comprensión supone aquí profunda, íntima e interiorizada que conecta con la voluntad de Dios. Es casi relacional, ¿vale? Es una comprensión relacional de la voluntad de Dios. Esta misma palabra la utiliza Jesús cuando, por boca del evangelista Mateo, Marcos que diga en el capítulo 7, versículo 14, dice que llamaba a la multitud y les dijo, oídme todos y entended. O sea, una cosa es oír, pero dice, no solamente no oír. Se trata de oír y entender profundamente lo que os estoy o lo que os quiero decir. Se trata de utilizar nuestras capacidades mentales al máximo con el objetivo de conocer, conectar con la voluntad de Dios. De tal manera que poco a poco, en el andar en el camino de la comunión con el Señor, la voluntad del Señor nos permee de tal manera que forma parte o que llega a formar parte de nuestro propio entendimiento. No sé si soy capaz de comunicarlo. No se trata, Señor, ¿tú qué quieres que haga en este momento? Sino que al haber estado andando el camino de comunión, redimiendo el tiempo delante de la presencia del Señor, su voluntad me permee de tal manera que empiece a ver con claridad la voluntad de Dios en mi andar diario, porque esté empezando a pensar conforme a la voluntad de Dios. No sé si soy capaz de llevarlo. Y nada hay más importante en la vida que este descubrimiento, entender y vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? No es una revelación pseudoesotérica, mística, subjetiva. La voluntad de Dios es el conjunto de principios que Dios nos dejó indicados en las Escrituras. Y la forma entonces por excelencia de aprovechar y de aprovechar bien el tiempo, de redimir el tiempo, va a ser pasar tiempo y tiempo de calidad en la presencia de nuestro Señor.
delante de su palabra, porque es allí donde vamos a alcanzar y adquirir el entendimiento profundo de su voluntad. Fuera de la palabra de Dios todo es subjetivo, todo es aleatorio, todo es pseudomístico, extraño. Es delante de la presencia de Dios en su palabra que recibimos la revelación explícita y expresa de su voluntad, hasta tal punto que, como decíamos antes, nos permee, se fusione con la misma y empecemos a ver y a contemplar la realidad que nos rodea con su mismo prisma y su misma visión. Y ese es el entendimiento de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿dónde está, dónde estoy, dónde estamos en nuestra relación con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra? ¿Estamos redimiendo el tiempo desde esa perspectiva o estamos estancados? ¿Tenemos un programa serio, devocional, de encuentros, de intimidad con el Señor? ¿O se nos escapa el tiempo en otros quehaceres? ¿Llevas un programa regular de estudio bíblico, ya no solo devocional? ¿Aprovechas las oportunidades redimiendo el tiempo que desde la Iglesia se te ofrece o se nos ofrece para formación, capacitación, trabajo y servicio? ¿O otra vez el tiempo se nos escapa? Ahora es muy importante aprovechar bien el tiempo y llegar a esta comprensión profunda, íntima de la voluntad de Dios, porque es desde ahí que podemos ir, arriba pone, siendo llenos del Espíritu Santo. Aprovechar bien el tiempo, ser impregnados de la voluntad de Dios hasta que forme parte de la nuestra y desde ahí ser proyectados a un ir siendo llenos del Espíritu Santo. Un proceso básico. Y es muy curiosa la ilustración que hemos leído aquí en cuanto a la llenura o este proceso de ir siendo lleno del Espíritu Santo con el paralelo que nos plantea el versículo 18, no os embriaguéis con vino. Es muy ilustrativo y podemos aprovechar. ¿Qué ocurre cuando un hombre es lleno de vino? O de otras adicciones, ¿no? Pues es controlado bajo el poder del alcohol, no es dueño de sus propias acciones, ¿verdad? Ha perdido el control de sí mismo, desvaría, se embrutece, se degrada el ser humano que es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Podemos decir que pierde sus capacidades mentales, su conciencia o conciencia de las acciones, se deshumaniza, en una palabra. Se deshumaniza, quizás, o se animaliza, con perdón a los animales, ¿no? Cuando esto ocurre, cuando es lleno de vino. Ahora, es muy interesante que de ahí podemos sacar implicaciones a lo que supone que es un creyente lleno del Espíritu Santo. Más que estar controlado por el vino, está bajo los efectos del control de Dios. Esto supone, en parte, ser lleno del Espíritu Santo. Estar bajo el control de Dios y dirigido plenamente, en vez de por el alcohol, por Dios mismo, por Él. Es quedar bajo la influencia del Espíritu Santo. Y eso, en vez de pérdida de control, supone hacerse dueño del control. Bajo la influencia del Espíritu Santo no perdemos el control, lo ganamos. Y creo que es muy importante notar esto último. Bajo la influencia o la llenura del Espíritu Santo, el ser humano agudiza y eleva sus facultades humanas. En la medida en que vamos siendo llenados del Espíritu Santo, sabe que somos más humanos, menos animales, más humanos. ¿Por qué? Porque nos vamos asemejando a la humanidad perfecta de Jesucristo por medio del Espíritu que nos habita. Es ahí el milagro. En la medida que somos o que caemos bajo el control del Espíritu Santo, nos vamos haciendo más humanos a la imagen de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora es curioso también cómo podemos sacar algunas implicaciones prácticas, nada más que desde el punto de vista de la gramática de este sed llenos. Lo primero que encontramos que es un mandamiento, un mandato autoritativo, no deja lugar a dudas, demanda obediencia. El apóstol Pablo nos está diciendo, bueno, pues procurad en vuestra vida, si no os molesta, ser llenos del Espíritu Santo. No, es una orden categórica, inmutable.
Como creyentes no tenemos otra alternativa que atender a este llamado de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, tiene una implicación sutil también esto que venga en modo imperativo. Indica que es posible. Algunos dirán, bueno, pues esto es un mandamiento utópico. No, esto es un mandamiento que es posible. De otra manera no tendría sentido. Tendría sentido que yo os dijera ahora, hermano, ahora cuando salgamos, que nadie se vaya a ir a su casa volando, por favor, por la acera. No tiene sentido. No puedo prohibir algo que no podéis hacer. El apóstol Pablo está diciendo, sed llenos, porque es posible ser llenos. Además está expresado en plural, es algo que implica a toda la comunidad. No es el llamado a una élite especial, no es el llamado a un determinado sector de la Iglesia, es para todos los presentes aquí sin excepción. Todos somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Es un mensaje para cada uno de nosotros y también para su versión comunitaria. De tal manera que la Iglesia también tiene la responsabilidad de proveer para este camino. Está expresado en voz pasiva, importante. Esto supone que es una obra externa, no que nosotros tenemos que hacer. Es decir, literalmente sería mejor la traducción, dejaos llenar, es la idea. No tanto que yo me tenga que llenar a mí mismo, sino que que abra los cauces para ser llenado. Nuestra responsabilidad es la disposición a dejarnos llenar, dominar, controlar por el Espíritu Santo. Es una obra externa a nosotros y además está expresado en presente. Es decir, que comunica una acción continua. No es sé lleno. Y yo fui lleno el 17 de abril del 84. No, es un proceso. De tal manera que la cuestión sería ir siendo llenados. Es un proceso vital e ininterrumpido, o debiera de ser. Ahora, el problema es que muchas veces el concepto de ser lleno del Espíritu Santo se ha entendido disfuncionalmente, digamos, y hemos llegado a hacer casi cosas muy raras, ¿no? A modo de titulares nada más, para no ocupar mucho tiempo, os propongo algunas cosas que a veces se han entendido como ser lleno del Espíritu Santo, pero que no lo son, ¿vale? A modo de titulares, ser lleno del Espíritu Santo no es una manifestación excepcional quizás de dones espirituales como algunos tipos de dones carismáticos. Ser lleno del Espíritu Santo no significa hablar en lenguas, sanidades y nada de esto. ¿Qué va? Es mucho más importante que todo esto. Ser lleno del Espíritu Santo no presupone una mayor abundancia de dones en la persona o en la iglesia. Ser lleno del Espíritu Santo no es un nuevo descenso del Espíritu Santo, porque ya descendió cuando nos convertimos. Ser lleno del Espíritu Santo no es el bautismo del Espíritu Santo, porque es lo mismo que lo anterior. Tiene lugar cuando la persona se rinde a Cristo. Ser lleno del Espíritu Santo no es ser la morada del Espíritu Santo, porque es otra vez una realidad que ocurrió con nuestra conversión. Ser lleno del Espíritu Santo no es el sello del Espíritu, porque en el momento que creemos somos marcados con la imagen de Jesús por su Espíritu en nosotros, ¿vale? Y como hemos dicho antes, ser lleno del Espíritu Santo no es un acto o un evento perdido en el tiempo o ubicado en el tiempo, sino que es un proceso, es un ir siendo llenados. Entonces, ¿qué es lo que es? Lo hemos dicho ya antes y es sencillo. Es ser controlados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra vida, de nuestras personas. Es quedar bajo el dominio, el poder y la influencia, no del alcohol, sino del poder de Dios a través de su Espíritu que nos habita. Es ir siendo transformados conforme a su voluntad. Ser controlados por el Espíritu Santo no va a significar, como hemos dicho antes, mayores dones espirituales necesariamente, un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Es que en la medida en que vamos aprovechando bien el tiempo, en la medida en que, como decíamos antes,
vamos conociendo y siendo permeables a la voluntad del Señor en nosotros, su Espíritu va transformándonos y va haciendo brotar de nosotros el fruto abundante del Espíritu de Gálatas 5, que ya sabéis. Ser llenos del Espíritu Santo es crecer en amor, en gozo, en paz, en benignidad, en bondad, en fe, mansedumbre y templanza. Es ir creciendo progresivamente en esto, que es el carácter de Jesús. Ser lleno del Espíritu Santo es que tú y yo cada día tengamos un rasguito más de la persona de Jesús en nuestra forma de vivir y en nuestro carácter. Ciertamente es un proceso que a veces puede observarse en picos, como vemos en algunos episodios de los Hechos de los Apóstoles. Allí en el 4:31 dice que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando con denuedo la palabra de Dios. En este caso se manifestó ese ser lleno con un denuedo por testificar de la palabra de Dios. Y ser lleno del Espíritu Santo es el propósito divino por excelencia para nuestra vida cristiana. A partir de ahí, a partir de este proceso de ir siendo llenos del Espíritu Santo, vamos a ir en un proceso, como decíamos antes, de manifestación del Espíritu en nuestras vidas y siendo conformados cada vez más a la imagen de Jesús. ¿Cómo se manifiesta esta llenura? Os voy a proponer una cosa un poco extraña. Ser lleno del Espíritu Santo tiene efectos relacionales. Para la relación más difícil que tenemos y es la relación con nosotros mismos, para la relación con el Señor, con Dios y para la relación con los demás. Ser lleno del Espíritu Santo o ir en este proceso de llenura del Espíritu Santo es absolutamente determinante para estas tres relaciones trascendentes, con nosotros mismos, a nivel personal, a nivel vertical con Dios y con las demás personas. Dice el versículo 19 que como consecuencia, una vez lleno o en este proceso, se va a manifestar este proceso hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Creo que esto ilustra la primera parte de lo que os he dicho, que ser lleno del Espíritu Santo va a propiciar un crecimiento en nuestro equilibrio integral personal. Y diréis de dónde viene esto en el versículo que hemos leído. Cuando estaba estudiando este texto, me fui al interlineal de la Cueva, al Nuevo Testamento interlineal de la Cueva, y me llevo una sorpresa un poco extraña. Os planteo aquí la propuesta. Cuando dice, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, hay una propuesta de algunos autores que es hablando dentro de vosotros mismos, no entre vosotros, sino dentro de vosotros, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es la propuesta que hace, por ejemplo, la Cueva cuando en el interlineal traduce. El interlineal de la Cueva es el texto griego arriba y la traducción literal de la palabra en castellano. Y veis ahí en el cuadradito que pongo, arriba la palabra en griego, y si veis la chiquitita abajo es la traducción. Hablando a vosotros mismos con salmos e himnos, etcétera, etcétera. Es decir, la propuesta no se trata de que cuando aprovechamos bien el tiempo, somos imbuidos en la voluntad y en el conocimiento de la voluntad de Dios, empieza a brotar y a fluir de nosotros el fruto del Espíritu, se desarrolla una capacidad interior para hablar con nosotros mismos, en una conversación espiritual en que hablamos con el propio Señor dentro de nosotros mismos. Es curioso porque este pronombre que se pone, que se utiliza ahí, es un pronombre reflexivo que en algunos otros sitios en la Escritura se traduce así, por ejemplo en Mateo. Entonces, algunos de los escribas decían, palabritas subrayadas, decían dentro de sí. Es decir, los escribas tenían una conversación interior cuando escuchaban y veían al maestro y decían, este blasfema, pero no había una verbalización, era una conversación. Decían dentro de sí, este blasfema. Y otro texto que se utiliza la misma palabra,
cuando Jesús va a hacer, creo que era el milagro de la multiplicación de los panes y tiene ese desencuentro con los discípulos, dice, ellos, los discípulos, pensaban dentro de sí, esto dice porque no trajimos pan, pero la cuestión es, pensaban dentro de sí. Por eso la propuesta es que uno de los efectos relacionales de subir esta escalera de 3 peldaños es llegar a la capacidad personal e interior de hablar con nosotros mismos, de tener conversaciones interiores, de tal manera que podríamos traducirlo así, hablando a vosotros mismos con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y esa es la experiencia que muchas veces vivimos, que cuando estás en intimidad con el Señor, cuando el fruto del Espíritu fluye y brota, tú estás trabajando y estás en un espíritu interior de adoración, de gratitud, de alabanza. Estás en otro nivel, ¿verdad? ¿No conocéis la experiencia? Estoy en otro nivel, las circunstancias son malas, estoy enfermo, estoy en el hospital, he perdido a algún familiar. Pero dentro de mí hay salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque es el resultado de andar en el Espíritu. En contraste con la ingesta de bebidas alcohólicas que genera pensamientos y sentimientos distorsionados, locura, lleno del Espíritu Santo se produce esta capacidad de introspección. Es curioso, Campa, el psiquiatra que os mencionaba antes, que creo que habéis tenido aquí en alguna que otra ocasión, él dice, el Espíritu Santo se asienta en el centro de la personalidad para controlar incluso los contenidos negativos de la esfera inconsciente del ser humano. Estas son profundidades, ¿vale? El Espíritu Santo, cuando crece en nosotros, cuando nos va posesionando cada vez más, es capaz de llegar a las zonas heridas de nuestro subconsciente y traer y generar paz en medio de todo esto. Y él dice que desde la paz, la tranquilidad, la armonía y el equilibrio emocional del Espíritu Santo surgen salmos, himnos y cánticos espirituales generados en el corazón del hombre. Así que fijaos qué milagro absolutamente trascendente que supone la realidad del proceso de ir siendo llenado del Espíritu Santo. Equilibrio interior integral, ¿vale? Y desde ahí al segundo, se manifiesta también en una dinámica relacional diferente también con Dios. Nos habla de, versículo 19, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el resultado, con uno mismo, equilibrio interior integral, con Dios, una nueva realidad de nuestra alabanza, adoración y gratitud. A veces alabamos, adoramos y tenemos gratitud, pero mediocre. Cuando aprovechamos bien el tiempo, la voluntad de Dios nos permea y vamos creciendo en la llenura del Espíritu Santo, se produce una generación diferente, una realidad diferente de nuestra adoración, gratitud al Señor y alabanza. Nos dice el texto que será constante. Dice, siempre. La gratitud se convierte en un estilo de vida de aquel que va siendo lleno del Espíritu Santo. La gratitud se convierte en el modus vivendi. Se levanta en medio de la oscuridad de la mañana. Hay mañanas que son muy oscuras, muy lúgubres, pero se puede levantar en la oscuridad de la mañana experimentando gratitud, adoración y acción de gracias. Solo si estamos viviendo en este proceso de llenura del Espíritu Santo. Y dice además de siempre por todo. No se trata aquí de que demos gracias a Dios por el mal que padecemos, sino que mostremos espíritu de gratitud en medio del mal que padecemos. O sea, dar gracias en toda situación. Eso es imposible si no aprovechamos bien el tiempo, la voluntad de Dios se hibrida con la nuestra y vamos creciendo en esta dinámica de crecimiento en la manifestación del Espíritu. Y en última instancia,
Cuando vamos siendo llenos del Espíritu Santo en este proceso, además de tener ese equilibrio integral, personal, además de crecer en nuestra expresión y realidad de alabanza y adoración, además se produce un cataclismo en nuestras relaciones personales. Veis que el versículo 21, en la Reina Valera al menos, se separa del versículo 20 y se pone en otra sección. Es un fallo técnico, digamos. Debería, porque ese someteos no es un imperativo, sino que está expresado conectándolo con el anterior. Es un gerundio. Entonces sería sometiéndoos. Forma parte de lo anterior. ¿Sí? Aprovechando bien el tiempo, repito, hasta la saciedad casi, aprovechando bien el tiempo, conociendo la voluntad de Dios, creciendo en el Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, vamos a ir siendo capacitados con esta posibilidad de diálogo interior y equilibrio desde la paz, vamos a experimentar una realidad diferente en nuestra alabanza y en nuestra adoración. Pero cuando somos permeados así por el Espíritu Santo, no necesitamos la orden de someternos unos a otros. El resultado natural, dice el texto, es sometiéndoos unos a otros. Es el resultado. Cuando vivimos así, nuestras relaciones personales se transmutan por una realidad diferente. Cuando el texto nos dice o plantea la palabra sumisión, esto implica la realidad de la búsqueda del bien del otro por encima del mío. Fijaos qué milagro. La búsqueda del bien del otro por encima del mío. El reconocimiento de los derechos, necesidades y deseos de los demás por encima del mío propio. Esto es inhumano. Esto solamente obedece al milagro de la transformación interior que el Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Por qué esto es así? Porque si nos habita el Espíritu Santo o nos habita Cristo en la persona del Espíritu Santo, va a vivir su vida en la nuestra. ¿Y cómo vivió Él? No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la tragedia en nuestros matrimonios, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres? Que cada uno tira de la manta para su lado. Sin embargo, imbuidos y manifestando el fruto del Espíritu Santo, viviremos como Jesús. No para ser servido por tu marido o por tu mujer, por tu padre o por tu madre, por tus hijos, por tu trabajador, sino para dar su vida en rescate por muchos. Estas son implicaciones prácticas de esta realidad. A partir de ahí, en el versículo 22, hasta el final prácticamente del capítulo 6, plantea el apóstol Pablo cuál es la práctica de todo esto en las relaciones de pareja, en las relaciones padre-hijo y en las relaciones laborales, las implicaciones prácticas, ¿vale? Ahora, seguramente cuando empezamos a todos nos gustaría haber tenido la sabiduría para hacer inversiones financieras como la de Nike y Jordan, ¿verdad? Que a cada 5 horas nos reporta el 100% de la inversión. Estaría estupendo tener esta capacidad. Pero aun siendo esto así interesante, solo tendría valor temporal, valor material. La propuesta que nos hace el apóstol Pablo, la que pone delante de nosotros, es hacia una mejor inversión en la vida, porque es de carácter espiritual, trascendente y eterno. Nada comparado a la basura de, ¿cuánto era? 3 millones de euros cada 5 horas. ¡Basura! ¡Basura! Ante el valor de esta inversión eterna. Tenemos que comprometernos a seguir el mandato del apóstol Pablo. ¿Cuál es? Poned todo el empeño en vigilar vuestro estilo de vida. Todo el empeño. Nada es más importante que vigilar cómo estamos andando. Para proveer el andar como sabios. No podemos andar como necios, como locos perdidos. Tenemos que andar como sabios. ¿Qué supone andar como sabios? Hemos visto, aprovechando bien el tiempo, interiorizando profundamente la voluntad de Dios hasta que forme parte de la mía, que no sepa dónde acabo yo y dónde acaba la dirección del Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu Santo, y esto provocará una catarata de efectos secundarios relacionales con nosotros mismos, proveyéndonos de sanidad interior y emocional,
hasta el punto que nos llene de paz, de tranquilidad, de armonía y de estabilidad. Esto es una provisión del Evangelio. No se acaba con la conversión, también sigue con la transformación emocional, que nos lleve a una dimensión diferente y más profunda en nuestra relación con Dios a través de una vida de alabanza, de gratitud, de adoración, quizás desconocida muchas veces, y una transformación brutal en nuestras relaciones a todos los niveles, sometiéndonos unos a los otros, siendo capaces de vivir para los demás y no para nosotros, en el contexto que sea, como vivió Jesús, a la semejanza de su persona. Así que quiera el Señor ayudarnos, Él quiere ayudarnos, es una frase mal construida. El Señor quiere que pongamos todo el empeño en ver con diligencia cuál es nuestro estilo de vida y que Él nos guíe por si tenemos que hacer cambios, pequeños o grandes, en esta dirección. Que así sea.